Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a repasar caso práctico del cálculo de la renta de cuarta y quinta categoría. Mi nombre es el contador público Edson Paul Ríos López. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, no duden en dejarlo en los comentarios. ¿Qué es la renta de cuarta categoría? Entendamos que la renta de cuarta categoría son todos los ingresos que se reciban por los servicios realizados mediante la ejecución de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, sobre todo como trabajador independiente. Es decir, que toda persona que ha emitido un recibo por honorarios ha generado un ingreso de cuarta categoría. Tenemos que entender de que toda persona que ha generado un ingreso tiene que realizar el trámite del tributo correspondiente a este. Es por eso que se le conoce como el impuesto a la cuarta categoría. Existe una excepción que nos permite a nosotros como trabajadores poder realizar la suspensión de la retención de cuarta categoría. Es decir, que durante el 2024 nosotros como trabajadores independientes no vayamos a superar 45.063 soles de ingresos netos por la emisión de recibos por honorarios que vayamos a realizar. Si nosotros, realizando esta proyección de ingresos que podamos llegar a tener durante este 2024, vemos que no vamos a superar el monto, estaríamos accediendo a la suspensión de la retención de cuarta categoría, el cual se puede tramitar a través de la clave SOL en la página de la SUNAT. En caso nosotros excedamos este límite, sí o sí estaríamos afectos a la retención de cuarta categoría. Pero tranquilos, que en caso al final del año fiscal del 2024, estos ingresos que nos hayan retenido, que hayan generado renta de cuarta categoría, no llegasen a compensarse y llegásemos a tener un saldo a favor, nosotros podemos solicitarlo a la SUNAT a manera de devolución o aplicación de futuras retenciones que vayamos a tener. Entonces vayamos con el cálculo. Supongamos que esto se trata de una persona que ha realizado el cálculo de sus ingresos, vio que va a llegar a superar, en este caso, el monto que hemos establecido de 45.063 soles, que es el límite, entonces le va a corresponder la retención del impuesto de cuarta categoría. ¿Qué es lo que tenemos que entender? El cálculo es súper sencillo. Tenemos que considerar el monto total del recibo por honorarios emitido y sacarle el 8% y ese va a ser el impuesto resultante a pagar. Es decir, si yo emito un recibo por honorarios de 1.800 soles, el 8% de ese monto sería 144. Recuerden que la emisión de este recibo por honorarios se va a realizar a tal vez a una empresa. La empresa es la persona encargada, el agente retenedor de la renta de cuarta categoría, quien debe de realizar el descuento de los 144 soles del monto que te van a pagar. Una vez que realicen ese descuento, esta empresa debe declararlo y pagarlo en el PET-Plame hacia la SUNAT, ¿no? Es así como en este caso la SUNAT realiza el cobro de este impuesto. Vayamos ahora a la renta de quinta categoría. La renta de quinta categoría son todos los ingresos que reciben los trabajadores dependientes, es decir, toda persona que trabaja de manera dependiente para una compañía, para una empresa. También nosotros tenemos que entender de que este tipo de retenciones que se realiza también lo realizan de la deducción de nuestros salarios mensuales, pero tiene que existir cierto tope, ¿no? Vayamos aquí a explicarles un caso práctico de cómo calcular la renta de quinta categoría. Nos piden que calculemos la renta de quinta categoría para un trabajador cuyo salario es de 5.500 soles y su fecha de ingreso fue el 1 de enero del 2024. Cuando nosotros nos encontramos frente a este caso y todo trabajador que esté en planilla, lo que tenemos que realizar es una proyección anual de sueldos. Sumamos todos los ingresos que el trabajador vaya a tener durante el año fiscal del 2024. Recuerden que si nos situamos en la fecha del día de ingreso del trabajador, estaríamos el 1 de enero del 2024 y por ende tendríamos que proyectar todo el año 2024 de ingresos. Por eso consideraríamos los 12 sueldos de enero a diciembre, siendo un total de 5.500 por 12.000, 66.000 soles. Bien, la gratificación que va a percibir en julio y en diciembre, ¿no? De 5.500 por 2 sería 11.000 soles el total de gratificaciones percibidas. Y una bonificación extraordinaria que también se estaría proyectando de 990 soles.
Al final, la renta bruta de trabajo sería de 77.990. Eso es el ingreso proyectado. Recuerden que hay muchas personas que a través de convenios que firmen con la empresa tienen ingresos como por ejemplo de bonificaciones extraordinarias, de gratificaciones extraordinarias, tal vez de comisiones aseguradas, de bonificaciones por resultado aseguradas fijas que podemos incluir dentro de este proyectado. Pero recuerden que solamente estamos hablando de un proyectado. Luego de esto, al transcurso del año, se tienen que ir realizando ajustes de este cálculo de renta de quinta categoría, que será algo que aprenderemos más adelante. Realizando esa deducción de las 7 UITs, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Si nuestra renta bruta de trabajo era de 77.990, multiplicando 7 UITs por 5.150 y haciendo esa resta, tendríamos que la renta neta a la cual vamos a aplicarle los impuestos correspondientes sería de 39.420. Ahora todos miremos esta tablita que les estoy presentando y tengamos en cuenta que es muy importante aprendernos cada uno de estos valores que figuran acá, porque es una tabla que no ha cambiado incluso desde el 2015. Entonces, son impuestos que se van a venir aplicando sí o sí. Existen escalas, existen tasas, existen los montos mínimos, máximos que se tienen que establecer por tramo, ¿no? Por cada uno de los tramos. ¿Qué nos dice? La escala de hasta 5 UITs de ingresos figuran acá, ya una vez deducido los 7 UITs, se aplica el 8% de tasa. En ingresos que excedan 7 UITs hasta 20 UITs, se aplica el 14%. En ingresos que excedan 20 UITs hasta 35 UITs, se aplica el 17% de la tasa. En este caso, ingresos que excedan 35 UITs hasta 45 UITs, responde el 20%. Por todo el excedente de 45 UITs, se tiene que aplicar el 30% de la tasa. Esto funciona como una escalera. Es decir, primero tenemos que asumir el monto máximo que figura acá. Es decir, a mi primer tramo de 8%, mi monto máximo que tengo que colocar en la casilla donde se va a afectar el monto es de 25.750. Si yo afecto a ese monto, le resto, aún tengo un saldo de utilizar la segunda casilla. En este caso, el monto máximo es de 77.250. Si a pesar de eso sigo teniendo un saldo, puedo utilizar la tercera casilla, bien con un monto de 77.250. Si a pesar de esos ingresos que ya estoy utilizando y afectando en el tercer tramo, sigo teniendo un saldo, puedo utilizar hasta 51.500 soles en el cuarto tramo, pero ya afecto el 20%. Y si a pesar de aplicar cada uno de estos 4 tramos anteriores, sigo teniendo un saldo por aplicar del impuesto a la renta, lo voy a colocar en el último tramo, el 30% de la tasa. Veamos el ejemplo. Tenemos un monto al que debemos de aplicar 39.420. En el primer tramo, tengo que afectar el monto máximo. No puedo excederme de este monto. Entonces, hablamos de 25.750. Del segundo tramo, yo puedo aplicar hasta 77.000. Pero si nos damos cuenta, al llegar a 39.420, únicamente me hace falta 13.670. Es decir, en los siguientes tramos, yo ya no voy a completar ninguna información porque me hace falta solamente para este caso práctico llegar al segundo tramo. Es decir, 25.750. El 8% sería 2.060. 13.670 por el 14% de impuesto sería 1.913,80. La suma de ambos, es decir, es 1.973,80, es el monto del impuesto a la renta anual que tiene que pagar, en este caso, este trabajador que gana 5.500 soles. Como estamos en enero del año 2024, la norma nos dice que nosotros tenemos que irle descontando todos los meses el impuesto a la renta. Es decir, tengo que dividir el monto anual entre 12, siendo un monto de 331,15
el descuento mensual que yo debo de aplicar por impuesto a la renta de quinta categoría en la nómina de este trabajador. Importante, esto tiene que ser declarado y consignado en el PDT-PLAME porque esa es la forma en la cual la empresa le hace el pago de los impuestos retenidos al trabajador hacia la SUNAT. Ahora te toca a ti. Tenemos un caso práctico para que puedas calcular el monto del impuesto a la renta de quinta categoría a retener durante el año 2024 a un empleado cuyo salario es de 7.350 soles y su fecha de ingreso es el 1 de enero del 2024. No olvides cualquier consulta o cualquier duda, dejarla en los comentarios. Muchas gracias.